자와시를 엄마 자와시를 취지를 안에 다 땡제 가서 땡제 가서 땡제 선제 존대다가 땡제 뛰고 있네 땡주 땡진주 월주 뭐 땡바고 선제 존대다가 안 떼받자 말이야 자와시 간지 땡진주를 좀 가봐면 되겠네 그래서 자와시를 취지도 수위가 떼받혀가지고 뭐 모르게 선제 존대는 떼받혀가지고 En el texto que compuso Nagarjuna, el Mula Madhyamika Karika son los versos raíces de la sabiduría del camino Madhyamika. Cuando estaba escribiendo los primeros versos, los versos de alabanza, ¿a quién se los dedicó? Se los dedicó a Buda Shakyamuni, el maestro de la interdependencia. De hecho, a Nagarjuna se le considera el segundo Buda que apareció en la India. De hecho, en India había miles y miles de panditas. Los panditas eran expertos en la filosofía budista y debatían todas estas enseñanzas, pero de entre todos ellos Nagarjuna se considera el mejor, el supremo sobre todos. Y cuando Nagarjuna en sus alabanzas decía que realmente Buda era un ser sagrado, no lo decía simplemente por decir, sino que lo decía una vez que él había estudiado e investigado todas sus enseñanzas. Él tenía una razón por la cual decía que Buda era un ser sagrado. Y lo decía porque Buda ha sido el maestro supremo sobre todos de la interdependencia, de la enseñanza de la originación interdependiente. Y en este ámbito Buda es totalmente incomparable, así decía Nagarjuna. Y por eso en este verso de alabanza al principio del texto Mula Madhyamika Karika, por eso dice que Buda, eres el maestro de la interdependencia, eres el maestro incomparable e insuperable de la interdependencia. Y si nos preguntamos por qué Buda Shakyamuni dio 84.000 enseñanzas, la respuesta sería por qué Buda Shakyamuni dio 84.000 enseñanzas fue porque hay 84.000 tipos de aflicciones y cada una de esas enseñanzas es un antídoto específico para cada una de esas aflicciones. Por lo tanto, para 84.000 aflicciones dio 84.000 tipos distintos de enseñanzas. Sin embargo, todas ellas se podrían resumir en la originación interdependiente. Se dice que todos los fenómenos, todos y cada uno de ellos, se originan de forma interdependiente. Dependen unos de otros para originar,
no tienen cesación y no tienen nacimiento. 다 아니 최선제 아니 가와 요 말이 저와 요 말에서 가르치고 그랬으나 런신기 주변 가와 요 말이 런신기 주변 저와 요 말이었어. Y cuando decimos que los fenómenos no tienen cesación y no tienen nacimiento, nos estamos refiriendo a que de forma inherente no hay cesación, de forma inherente no hay nacimiento. 제가 다 최탐제 아니 런신기 주변 아니 뭐요 말이 런신기 주변 뭐와도 로요 말이었어. 그러나 수 뭐와도 판로 런신 주변 수 뭐요 말 런신 주변 아니 이요 말이었어. De la misma forma, el ir no existe un ir que exista de forma inherente y no existe un venir que exista de forma inherente. El ir y venir no existen establecidos de forma inherente. Sin embargo, podemos decir que si hay un ir y venir, si existe, nosotros vamos a los sitios y venimos de los sitios. Nosotros convencionalmente decimos voy para allí, vengo para acá. Sin embargo, en este ámbito estamos hablando de la naturaleza del ir y venir, por lo tanto, no existe de forma inherente un ir, no existe de forma inherente venir. De la misma forma, cuando hablamos de uno o varios, de singular o plural, lo singular no existe de forma inherente, lo plural tampoco existe de forma inherente. 타데 쨘바스 쨘발이 제와스 되가스나 아니 타바토에 알아봤어요. 된지 쨘발인데. 건데 계시는 거 좀 하세요. 된지 쨘바스 때 대마즈고 된지로 와. 그래봐. 대마즈고 된지. 쉐던지 데라 대마즈면 짐바. 그래봐. 대마짐베. 짐바죠. 된지 쨘에 타는데요. 된지 쨘바디 빠냐요. 그래서. 쉐던지 안 쉐던지 라모니 쨘에 짐바죠. 디 빠자로. Sin embargo, sí es posible abandonar el aferramiento a la existencia verdadera. Existe una existencia verdadera, pero esa existencia se puede abandonar, se puede eliminar por completo. Por lo tanto, como se puede abandonar el aferramiento a la existencia verdadera, existe la liberación, existe la paz, se puede lograr la paz. La paz sería ese abandono del aferramiento a la existencia verdadera. Y ese aferramiento a la existencia verdadera, ¿por qué nos aferramos a la existencia verdadera de las cosas? Es porque consideramos que todas las cosas existen de forma inherente, existen por su propio lado, existen establecidos por sus propias características. Todas las
cosas que existen, ¿cómo se nos aparecen a nosotros? Se nos aparecen como establecidos por sus propias características. Es así como se nos aparecen. 제가 안들라 간 나와디 줄라 낀라 마대 바치 넘겨라스 줄라 마대 바치 또 코란자 바치 나한테 거라스 Estas apariencias a nosotros las percibimos como no dependientes de causas y condiciones. Percibimos las cosas como siendo autónomas e independientes. 제가 말하더라 랑어들 나와 신경 안 줄때 징이어라스 징이어라스 Y nosotros nos aferramos, aprendemos las cosas exactamente como se nos aparecen. Las aceptamos exactamente como se nos aparecen. 제가 먼저 나와 신경 짐바 인자 다 딘데기 짐바디 아니 로라시레스 로로바레스 그거 Pero este aferramiento a la apariencia de las cosas es una mente errónea. 딘데기 로로바는 짐바티게 아니 녀모지요레스 차버지지 그거 Debido a este aferramiento a la apariencia de las cosas, surgen las aflicciones, por ejemplo, el apego. 어래 근데 다 차버지인데 아니 소소냐가 잘라다 세도 저 차마지에 도스지 Debido a este aferramiento, por nuestros allegados, por nuestros amigos, surge el apego. Por nuestros enemigos surge el odio. 제가 다 딘데기 차단디 아니 다 산제 존대되게 차단에 매부소야라 치기 푸부 그러와 추부지리 시 송야데 차단 매부소야 녀모 매부소야 체도 다 추부지리 시야데 수만 Por lo tanto, Buda Shakyamuni, precisamente para eliminar ese apego y ese odio, fue que dio 84.000 tipos de enseñanzas, para eliminar todas y cada una de las aflicciones. 제가 다 녀모 인연부 된 거래스 녀모 세디 차단을 깨버렸어 덤질을 깨버렸어 머리발을 깨버렸어 제가 다 딘데기 머리에 님보라 아니 쳐 품부다가 마수에디 그거 중재 대처수 말이야 그거 Por eso debemos apoyarnos, aplicar los antídotos para eliminar las aflicciones, porque las aflicciones, todas las aflicciones como el apego y el enfado surgen de la ignorancia. Esa ignorancia surge del aferramiento a la identidad propia. Y todas esas 84.000 enseñanzas están dirigidas para eliminar esa ignorancia, es un antídoto a todas esas aflicciones. 제가 산제 존대데 코라에 담보 말아서 넣으시니래 녀모 이제네 콘도 이네 돈에 이네 말아도 집어집어 Sin embargo, al principio Buda Shakyamuni era exactamente igual a nosotros, tenía aflicciones, tenía enfado, tenía sufrimiento. 당번에 녀모 매바치다 아니 당번에 산제 말에 산제 걸리지 녀모를 깨다 녀모 빵제 산제 차버려 마도서 당번에 말아도 집어지자로 왔어 Buda Shakyamuni no es que al principio estaba falto de enfado, nunca se enfadaba, nunca tenía sufrimiento. Buda Shakyamuni no era así. Buda Shakyamuni poco a poco fue identificando todas sus aflicciones como faltas, como defectos. Poco a poco las fue abandonando y eventualmente logró la budeidad, el estado de budeidad. 제가 녀모스 깨다지 녀모라 때네 또 돈에 끼고 이거지 공기 시제 하고제 아니 뭐 최 품부도 뭐 숨바이 Primero él observó esas aflicciones y las categorizó como defectos, como errores, como faltas. Se dio cuenta que a partir de estas aflicciones surgía el sufrimiento y una vez que conoció esto, que supo esto, dio las 84.000 enseñanzas. 다 진짜게 최 품부도 뭐 수년도 전부 뒤제 소소라 감도 매번 다 참배기 최 숨바로 왔어 Y cada una de estas 84.000 enseñanzas, dependiendo de la predisposición de sus discípulos, le daba una o le daba otra. 산제 존대데 건 것이 강사게 다 열시 숨을 뒤전 것이라 강사가 다 열다 왔어 A algunos discípulos Buda les dijo, la identidad es verdadera. 강사 것이라 강사가 다 열 말이다 왔어 Y sin embargo, a otros discípulos le dijo, no existe la identidad, no hay un yo que exista de forma verdadera. 딱 안쓰나 멤베게
nebe nela tuche rawa ne karini bati che ani ne dela pe me was deshindo sanje chonden de tuje di kam de la sije an che di sunga was. De la misma forma que un doctor, cuando le llega un paciente, primero examina y observa qué enfermedad tiene y de acuerdo con esa enfermedad le da la medicina apropiada. De esta misma forma, Buda observaba cuál era la predisposición, las inclinaciones de sus discípulos y le daba enseñanzas de acuerdo con esa predisposición, con esa inclinación. Puesto que si a un discípulo que aceptaba, que creía en la existencia de un yo verdadero, si a ese tipo de discípulo le diera la enseñanza de la ausencia del yo, de la ausencia de existencia verdadera del yo, a ese discípulo le iba a resultar ilógico, lo iba a dañar. De la misma forma que si un doctor a su paciente, un paciente con dolor de cabeza, le da una medicina para la diarrea, esto le va a hacer daño al paciente, ¿verdad? Si alguien tiene un dolor de cabeza, hay que darle una medicina para el dolor de cabeza, no hay que darle una medicina para la diarrea. Incluso Buda llegó a decir a algunos de sus discípulos que había que asesinar al padre y a la madre. En verdad, no hay que asesinar a nuestros padres. Sin embargo, Buda observando la inclinación de ese discípulo en particular, le dijo esto. Incluso algunos discípulos suyos que se aferraban al punto de vista de que todos los fenómenos eran permanentes, no les dijo que eran impermanentes, sino que le dijo, sí, es permanente. Al principio a ese tipo de discípulos que se aferraban al punto de vista de las cosas siendo permanentes le decía, sí, es verdad, las cosas son permanentes. Después, poco a poco el discípulo se aferraba a este pensamiento y tomaba esa enseñanza. Poco a poco, y ya después de un poco les decía, sí, los fenómenos son permanentes, pero algunos son impermanentes. Les decía, algunos son impermanentes porque dependen de causas y condiciones para surgir. Les decía, por ejemplo, los niños dependen de sus madres para nacer. Tú eso lo ves con tus ojos, ¿verdad? Lo ves directamente, ¿verdad? Nosotros para comprender esto no hace falta pensar mucho, simplemente lo podemos observar con nuestros propios ojos. Como esto lo podemos ver directamente con los ojos, no cabe lugar para que surja la duda. Entonces, Buda les decía así, los hijos dependen de las madres para nacer, ¿verdad?
El hijo es el resultado y la madre es la causa, por lo tanto hay una relación de causa y resultado, de causa y efecto, por lo tanto es una originación interdependiente. Y luego les decía, los niños van evolucionando, van creciendo, primero pasa una semana, un mes, luego un año y van creciendo, ¿verdad? El crecer, que un niño crezca, esto lo vemos nosotros con nuestros propios ojos. Nosotros vemos, de esa forma, nosotros vemos la impermanencia en acción. Vemos ese cómo se va sucediendo ese caso a través de los años, a través de las semanas. Esto lo vemos nosotros con nuestros ojos. Si fuese permanente, no cambiaría. Un fenómeno permanente nunca puede cambiar, nunca se puede transformar. Sin embargo, un fenómeno impermanente cambia instante a instante, cambia momento a momento. De esta forma, Buda a algunos de sus discípulos primero les decía los fenómenos son permanentes y a otros les decía son impermanentes, y a los que les decía que los fenómenos son permanentes, poco a poco les iba diciendo que eran impermanentes, de la misma forma que algunos de sus discípulos les decían que el yo existía de forma verdadera, y a otros les decía que el yo no existe de forma verdadera. Pero a medida que las mentes de sus discípulos iban transformándose, iban cambiando, entonces ya Buda les decía, antes yo te dije que había una identidad que existía de forma verdadera, pero en realidad todos los fenómenos están carentes de existir de forma verdadera. Como tu mente ha ido cambiando, ahora te puedo mostrar esto. Y cuando antes os dije que había que asesinar al padre y la madre, lo que os estaba diciendo es que hay que abandonar el karma y las aflicciones. Cuando yo estaba hablando del padre y la madre, a lo que me estaba refiriendo era al karma y a las aflicciones. Y cuando hablaba de asesinar, lo que estaba diciendo era abandonar. Tenemos que abandonar el karma y las aflicciones. Nosotros experimentamos todos los diferentes tipos de sufrimiento a partir de tener karma y aflicciones. Y hasta ahora no hemos podido abandonar el karma y las aflicciones. Cuando hablo de asesinar el karma y las aflicciones, no estoy hablando de asesinarlo con una pistola o con un cuchillo. No se pueden matar, no se pueden asesinar el karma y las aflicciones con un cuchillo y con una pistola, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo matamos? ¿Cómo asesinamos al karma y a las aflicciones? Asesinamos el karma y las aflicciones a través del pensamiento, a través de reflexionar con la mente.
Para poder asesinar el karma y las aflicciones, hay que abandonar el karma y las aflicciones. Para abandonar hay que transformar la mente, ir cambiando, ir transformando la mente. Hay que meditar y hay que practicar. Para poder eliminar el karma y las aflicciones, hay que poner en práctica aquello que nosotros sepamos. Todo aquello que nosotros sepamos hasta ahora, hay que practicarlo, hay que integrarlo. Por mucho que uno decida, yo voy a destruir las aflicciones, si uno no sabe el método para destruir las aflicciones, si uno no practica el Dharma, entonces no sabrá, no podrá eliminar, destruir las aflicciones. Para poder destruir estas aflicciones hay que conocer, hay que saber de Dharma. Si uno no sabe de Dharma, entonces no sabrá cómo eliminar, cómo asesinar estas aflicciones y este karma. ¿Y cómo surge el saber? ¿Cómo es que uno puede conocer la forma de eliminar las aflicciones? El método es a través de la escucha, a través de la contemplación y a través de la meditación. Es a través de estos tres que sabremos el método para eliminar. ¿Y seríamos capaces de eliminar las aflicciones inmediatamente, enseguida? Este no es el caso, no se puede eliminar de forma inmediata todas las aflicciones. Como dijimos ayer, hay que ir eliminándolas poco a poco, paulatinamente, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Pasarán 30 años y todavía seguiremos eliminando poco a poco las aflicciones, porque es un proceso de familiarización. Debemos eliminar las aflicciones poquito a poco, ir practicando poco a poco, integrando poco a poco, y así podremos paulatinamente ir eliminando el karma, ir eliminando las aflicciones. Y por eso es tan importante practicar en nuestra vida diaria. Por eso, cuando estemos practicando el Dharma, para practicar bien el Dharma, cuanto más escuchemos, mejor será nuestra contemplación, mejor será nuestra meditación. Tenemos que escuchar el Dharma cuanto más, mejor. Cuanto más escuchemos, más sabremos, más comprenderemos. Uno no debe de abandonar la escucha, de escuchar una enseñanza después de haberla escuchado una o dos veces. Hay que escuchar una y otra vez y luego contemplar. Escuchar una y otra vez y luego contemplar. Y luego, una vez que ya hemos escuchado y contemplado el significado muchas veces, luego meditamos sobre esto y lo ponemos en práctica. Porque nosotros, hasta que no alcancemos la iluminación, tendremos que practicar. Tenemos que practicar el Dharma hasta que no consigamos eliminar por completo las aflicciones.
녀모 법이 제라 안도 산제 고마 톱수나 근데 신제게 된죄 신제게 쳐도 된죄 Una vez que consigamos abandonar las aflicciones y alcancemos la iluminación, llegó el momento de empezar a trabajar por los seres, a beneficiar a todos los seres. 제가 신제게 된죄 가시 뜻이 뭐 신제게 된죄 Cuando hablamos de beneficiar a los seres, hay que beneficiar a los seres con deleite, con gozo. 신 산제네레 신제게 된 맞아봐이나 아니 내가 말했다 Porque si uno se llega a iluminar y no trabaja por el bien de los seres, entonces se queda uno sin trabajo. Es como si nos hubiéramos jubilado. Hemos llegado, una vez que nos sigamos, llegamos a la jubilación y ya no hay que trabajar más. Sin embargo, muchos sabéis que incluso después de jubilados hay mucho trabajo que queda por hacer. Porque hay mucha gente en esta sociedad que, aun estando jubilados, todavía siguen trabajando y tienen muchas cosas que siguen haciendo. Porque no tiene sentido el jubilarse y luego pasarse el resto de la vida simplemente durmiendo. Es mucho mejor si uno hasta que se muera, hasta el día que se muera, aunque esté jubilado, siga trabajando por el bien de todos los seres. Si fuese el caso de que esta persona, habiéndose jubilado, contrae una enfermedad y no puede trabajar por el bien de los demás, es un caso aparte. Pero la mayoría, las personas que no entren dentro de este caso, deberían de trabajar por el beneficio de los seres hasta morirse, hasta el día de su muerte. Esto es mucho mejor, esto está bien, ¿no? Es mucho mejor ser así, trabajar así. El beneficiar a una sola persona ya es beneficio. El hacer que una persona sea feliz, eso es Dharma. Si uno hace que la otra persona sea feliz, que la otra persona esté contenta, eso es practicar el Dharma. Si una persona, si nosotros habiendo ayudado a una persona, esa persona piensa, qué bien me ha ayudado esa persona, menos mal que tenía esa persona para que me ayudara, y en su mente esa persona se regocija, entonces uno realmente ha practicado el Dharma. Cuando hablamos de practicar Dharma, no estamos hablando de quedarse quieto, tieso, en un cojín con los ojos cerrados. Eso no es de lo que hablamos cuando hablamos de practicar Dharma. Cuando hablamos de practicar Dharma, estamos hablando de beneficiar a los demás, de una forma muy práctica, hacer que los demás estén contentos. Y esto nosotros somos capaces de lograrlo. Todos tenemos la habilidad y la capacidad de ayudar a los demás, de beneficiar a los demás. Por lo tanto, uno tiene que generar este pensamiento, yo voy a beneficiar, yo voy a ayudar a los demás. Voy a subyugar mi propia mente para ayudar a los demás. Cuando alguien te pregunta, ¿y tú por qué practicas el Dharma? Uno tiene que responder, para ser buena persona. Yo practico el Dharma para ser buena persona. Y claro, de forma última, yo también deseo felicidad, yo también deseo ser feliz. Igual que los bodhisattvas trabajan solamente por el beneficio de los demás, así también yo voy a practicar.
샤나 네버게 치지 라냐미 샤나 펜데트에 지금이스. Yo no practico este Dharma para dañar a los demás. Practico este Dharma solamente para beneficiar a los demás. 어다 도체 아니 치 상당다 도체 아니 예레 메제나 소소 카이라이 상당다 도스당. Este es el tipo de pensamiento, el tipo de reflexión que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida diaria, una reflexión muy práctica. 어디? 나 완전히 가진데 데레스 데 원래 슈티르게 단 가진데 딜로게다 라니 소데마 다 라니 소데마서나 라네스데 카이라이 냐슬라마스요 라니 소데마세 라도 렘바스도 카이라이 펜더주마스. Vamos a volver ahora al texto, justo en la parte donde nos quedamos ayer, a las 37 prácticas. Cuando el título menciona las 37 prácticas, práctica se refiere a uno practicando e integrar el Dharma de una forma muy práctica en nuestra vida diaria. 카이라이라 펜더주 소소라 카이라이라 펜더주 마라라 펜더도 스타 데 인교 마라세바 기부도 세데다. Las 37 prácticas se refiere a a beneficiar a los demás de una forma muy práctica, y a partir de beneficiar a los demás de esta forma tan práctica, también la felicidad surgirá para mí. Ayer nos quedamos en el verso 12 y terminé contando esta historia del autor del texto. Si tenéis alguna pregunta, la podéis hacer ahora. Tengo una pregunta sobre la historia que contó Geshe-la ayer. Y quería preguntar si que no fructifique el karma negativo para el ladrón es una originación interdependiente a partir de que Tony Sampo no lo percibió como un robo. Si tiene que ver directamente con eso, con que no hubo sufrimiento mental en la mente de él, más allá de que la intención del ladrón fue dañar. ¿Me explico? Sí, sí. 가산기 줄 나오는 누나가 좀 그런게 숨을 준디 꼬마 댄서이라 꼬마 댄서 뭐네 지나 콘서 꾸노 아니 꼬마 개이래 미개웨기 꾸는지 차대로 자 얘나야 콘서 그런게 손반난시 콘서 레년바 사요 말에 가인세나 계속 도매상보 공기 모아 채워지 단다 콘서 레년바 레나보 마사바디 카르라 테네 춤바제 게세 토메 삼보기 모알라 테네 게세 토메 삼보 쿠노라 테네 춤바제 게세 토메 삼보 콘 르타르와 자라 참 소소라 예바디 르타제 르타바이나 르타바인사 데라데네 춤 아케나서 예 퓨이스 케나서 지바타니스 맞아 그러와 달르 마다바이나 게세 토메 삼보 르 마다바이나 지바 마다바지 르 마다바이나 아하다 니트 초선 센데체바이나 아니 코로즈 구마다 레냐 사바레스타 디마야바치 계속 손으로 계속 집었단 말이야 소마인자 코로즈 디요 말레스. La razón por la cual los ladrones no acumulan karma negativo en este contexto, aun ellos teniendo una motivación negativa, la motivación de dañar y de robar, es porque Gyaltse Tongme Sampo desde el primer momento les entregó por completo todas esas cosas. Nunca pensó, nunca surgió en su mente una preocupación de me están robando algo. Y como no surge ese pensamiento, sino que el pensamiento que surge es os lo entrego todo, es vuestro, entonces ellos no acumulan karma negativo. ¿Y Naya? Es como si les regalase. Claro, es un regalo. El karma depende de la intención, ¿no? El karma negativo depende de la intención de ellos de dañar, de tomar lo que no fue dado. Siempre que uno toma lo que no fue dado es una acción no virtuosa y el resultado es sufrimiento. Yinaya, chidan lenyen pasaya, lenyen pasaya karela tene chungi so soso kuno na lenyen pasaya konzo di kuma ki kuno denso nyen baje ni kuma kirgi sama kene ani konzo kuma kyawa. 제가 가르치는 konzo le
다 레인바 콘소 쿨롱 녜바지 가르치네 레인바 사용하지 제가 계속 통해서 비자라디 그러면 뢰담에 인자 뢰담에 인자 그게 뢰담에 인자 야다 코나서 야 계속 통해서 먼저 집어당선 당보다 꾸고 돼요 이게 타마들 잘라로 인자 야 통해서 먼저 집어당선 사운드 코라와 Aunque su intención, es cierto que su intención principal, la primera, era nosotros vamos a robar. Sin embargo, como desde el primer momento Gyaltse Tome Sampo se los ofreció, ese pensamiento de alguna forma cambia y se vuelve, Gyaltse Tome Sampo nos lo ha ofrecido. Y entonces, al ser ofrecidos a ellos, cambia y ya no acumulan el karma negativo. Pero tiene que haber un cambio en la mente del ladrón también. No solamente, o sea, es una originación interdependiente entre el pensamiento del ladrón que ha cambiado y el de Tanda kuma tenso ki samlo nanglola, Gyaltse Tome Sampo le tang echela, konso samlo gyurson, gyura chi gyure, tanga zola kongi nga zola, shiba tanso, samlo koro. Chesa, le nyempa masaya ki chedu, kuma ki sem nanglola, gyurwa chik Tiene que haber un cambio en la mente de la persona, del ladrón en ese caso, para que ellos no acumulen ese karma. pena tango kuma chigo pena tango kuma chigo sanje meeting yemoje meeting kuma chigo be chela meeting ka no le ta ni kira chala kira ni si la ina ko se ni jo ya chenza ta ko ma ta son chenza san de kurwa. Si una persona viene hacia nosotros con la intención de robar y dice, yo le voy a robar eso, y luego la persona que está siendo robada dice, no me lo estás robando, yo te lo doy. Si la persona dijera eso, yo te lo doy, te lo entrego, el ladrón pensaría, qué raro, me lo está dando. Entonces, ahí hay un cambio de pensamiento. Y surge, a partir de ese cambio de pensamiento, surge como un contento, un agrado de esa persona me lo ha dado, me ha dado esto. Y surge un tipo de agrado en la mente de esa persona. Aunque a pesar de que esos ladrones vinieron con la intención de robar, como Gyaltse Tome Sampo le hizo esa dedicación, entonces esos ladrones cambiaron su mente en ese momento, surge otro pensamiento distinto al primero, y entonces por eso no acumulan el karma negativo. Y no solo esto, sino que estamos hablando aquí de un bodhisattva. Y entonces un bodhisattva, por supuesto, que va a ofrecer cualquier cosa, cualquier bien material, porque un bodhisattva entregaría incluso su cuerpo, cualquier posesión que tuviera, lo entregaría, lo ofrecería al otro, entonces fácilmente entrega algo material. Porque hay bodhisattvas que incluso ofrecieron sus propios ojos. Ese es el tipo de generosidad de la que estamos hablando aquí, es la generosidad de un bodhisattva real. Como por ejemplo la historia del rey Trime-Kunde, un rey del Tíbet, que entregó hasta su familia, ofreció hasta su familia. ¿Os cuento la historia? Trime-Kunde era el hijo de un rey, y al ser el hijo de un rey, por supuesto tenía muchas riquezas, muchas posesiones, mucho oro, tenía todo lo que deseaba Trime-Kunde.
jimba manaje ani jebe lonje sama nya deje ma kyobol jimba tang yo mares. Sin embargo, el padre de Trimecunde, aunque tenía muchísimas posesiones, era muy avaro, no le gustaba compartir nada, aunque en su reino había muchas personas pobres, no les ofrecía absolutamente nada. 다 미사모 미쪽으시고 열스탑에 사야 통연면죠. Sin embargo, en ese reino había muchas personas pobres, personas sin ropa, sin comida, sin bebida. 이게 개불라 방주 개배 방주 롱주시고 열어왔어. 김어등요. Y la tesorería del reino crecía y crecía y crecía porque el rey no ofrecía absolutamente nada, no compartía nada. 다 제메군데 코나 부디 제메군데 세디 제메군데 코나 안 개불야 큰 개불 치게 버인자 바바 개불 말이다. 제메군데 코나 개불 세레와 코나 개불야 칠 크게 제라 그 개비난 로로롱지 참 미만 집었단 말이었어. Con lebre, con ley o mare. 코냐 칠 크게 제메군데 코나 Llevo chare. 개불 차네 그 집었다 샤스. Pero como Trimecunde era el hijo del rey, era el sucesor, él se acabó convirtiendo en rey. Y una vez que se acabó convirtiendo en rey, ofreció absolutamente todo. Él ofrecía todo, todo lo que tenían dentro de la tesorería, se lo ofrecía a todas las personas. 다 제메군데 세때 춘주간에 때 세제 돈이라 때 나영 세제를 저와 쇼주의 돼. 럼신기. 뭐야? Y Trimecunde desde pequeñito era una persona que tenía mucho amor, cuando soportaba ver el sufrimiento de los seres desde pequeñito, le surgía de forma natural. Por eso se dice que realmente Trimecunde era la emanación de un bodhisattva. Cuando veía personas pobres por la calle lloraba mucho. Por lo tanto, cuando Trimecunde se convirtió en rey, todo lo que tenía en la tesorería del reino, los granos, el trigo, las posesiones, la ropa, todo se lo entregó a todas las personas pobres. Y claro, de esto no solamente se enteraron las personas de su país, sino que la noticia se esparció por otros reinos de que el rey Trimecunde estaba repartiendo todo de forma gratuita. Y como todo el mundo se enteró, entonces venían muchas personas pobres de otros reinos a conseguir cosas de Trimecunde. Y claro, como lo entregaba todo, al final la tesorería se vació, no les quedaba nada. Trimecunde entregó absolutamente todo excepto una cosa, la joya más preciosa que tenía en todo el reino. Y su padre le dijo, no te dejo, no estás autorizado a ofrecer esta joya. Sin embargo, un día llegó una viejecita muy canosa con el pelo blanco, llegó al reino a pedirle esta joya. La viejecita llegó con un bastón y llegó poco a poco, llegó hacia el rey y le pidió que por favor le diera esta joya. Pero Trimecunde le dijo, pero es que yo no estoy autorizado a entregarte esta joya. Y la abuelita le dijo, pero yo no hace falta que me den nada más, lo único que quiero es esta joya, no me hace falta que me den nada más. Y la abuelita le dijo, y si no me dan la joya, me suicido.
다 타마데 제면 건데 다 오토지 nobody more dashes nobody. Y entonces el rey Trimecunde, suspirando largamente, cogió la joya y se la entregó. nobody dashes nobody 잖아 제면 건데 제번에 빠바디 제번에 뭐 비비 경비당 거랬어. Y claro, habiendo transgredido la palabra de su padre, el padre lo desterró del reino. 빠바디게 제면 건데 제 그런 제면제 부분이제 경비당 샤스. 최다로. Y no solo desterró al rey Trimecunde, sino que desterró también a su mujer y a su hijo. A los tres los desterró del reino. 다도 제자한다 로멜론도 미춘 내저던데 다 타르를 그랬어. Y como los habían desterrado, estaban destinados a irse a un lugar completamente inhóspito y vacío donde no vivía absolutamente nadie, un lugar desolado. 다 근데 다 제메군데 되게 짐바디 애니베 근데 다 주진 장반이다 자라서 근데 첸지 거의 짐바다야디 문에를 되고 주말에 따져치지. Pero Avalokiteshvara, Chenrezig y Manjushri en ese momento escucharon hablar sobre la gran generosidad del rey Trimecunde, y al haber escuchado hablar, ellos querían cerciorarse si la generosidad que él estaba practicando era honesta, era verdadera o era mentira. 근데 다 자라서는 장반이한테 주거된지 아니 당고 다 제메군데도 프리인데도 보고도 농가래스 미지게 밀주지 보고 농가래스. Entonces, ¿qué hicieron Chenrezig y Manjushri? Mandaron 2 emanaciones. Y estas 2 emanaciones fueron a Trimecunde y le pidieron que por favor les ofreciera a su hijo. Estas 2 emanaciones le dijeron: hemos escuchado que tú eres un gran practicante de generosidad, por favor ofrécenos a tu hijo. Y Trimecunde, por supuesto, se los ofreció. Una vez entregado, sus hijos, habían 2 hijos. Una vez entregados sus hijos, Chenrezig y Manjushri mandaron otras emanaciones. Y estas emanaciones fueron hasta Trimecunde y le pidieron que por favor les ofreciera a su mujer. Y Trimecunde, por supuesto, se las ofreció. Al final de todo esto, estas emanaciones también les pidieron que por favor le ofrecieran sus ojos. Así que Trimecunde, por supuesto, les ofreció sus ojos. Y habiendo ofrecido sus ojos, Trimecunde completó la perfección de la generosidad. Y como completó la perfección de la generosidad, alcanzó el primer nivel, el primer bumi. Alcanzó el primer bumi del camino del Bodhisattva, se convirtió en un ser arya. Así que alcanzó el primer bumi del camino del Bodhisattva y la perfección de la generosidad al mismo tiempo. La perfección de la generosidad se completa en el primer bumi y la perfección de la ética se completa en el segundo bumi, así sucesivamente por los 3, recorriendo los 10 bumis. Un bodhisattva que tiene la perfección de la generosidad, si alguien viene a pedirles algo, ellos con gusto, con alegría, con agrado, se lo entregan libremente, sea lo que sea.
¿Susula? 이식이진 하고라 언제도 미 무함으로와 다 이식진 쓰게 그냥 소소 싸움다 한번 통과. Cuando uno consigue, a través del poder de la perfección, de la sabiduría, consigue entregar, ofrecer sus dos ojos, aunque uno se crea ciego porque no tiene las facultades de la vista, uno realiza el ojo de la sabiduría, la visión de la sabiduría. Quiere decir que aunque no tiene ojos para ver, sigue comprendiendo, sigue viendo todo a través de ese ojo de la sabiduría. Nosotros, no es así el caso, y nosotros damos nuestros ojos ahora mismo al no ser bodhisattvas, entonces si los entregamos no somos capaces de ver, nos quedaríamos ciegos. Pero si uno alcanza el primer bhumi de los hijos del conquistador, uno realiza el ojo de la sabiduría y puede ver absolutamente todo. Cuando uno alcanza el ojo de la sabiduría, entonces realiza la clarividencia, tiene clarividencia y tiene poderes milagrosos. Un bodhisattva que ofrece sus ojos no le dolería nada. Nosotros ahora mismo, si ofreciéramos nuestros ojos, nos dolería muchísimo. Sin embargo, a los bodhisattvas no les duele. Cuando un bodhisattva ofrece su cuerpo, no le duele porque el cuerpo que ellos tienen, los agregados que ellos tienen, no son agregados contaminados, sino que son un cuerpo ilusorio, ¿puede ser? No. Agregados puros, puede ser. Luego miro el término exacto, pero no son agregados contaminados, sino que son agregados incontaminados, puros, limpios. Porque si uno alcanza el primer bhumi del camino del bodhisattva, los agregados se purifican, ya no son más agregados contaminados. Por eso si uno ofrece su cuerpo, se corta la mano, se corta el brazo, no le duele. Nosotros, si nos clavamos una espinita, un alfiler pequeñito en la punta del dedo, nos duele, ¿verdad? Pero los seres arias, los bodhisattvas, cuando ofrecen su cuerpo, a ellos no les duele. Por eso ellos no tienen ningún obstáculo para poder entregar y ofrecer cualquier parte de su cuerpo porque no les duele absolutamente nada. Es así que este rey alcanzó el primer bhumi del camino del bodhisattva. Para alcanzar la perfección de la generosidad, se dice que incluso las huellas, la más mínima contaminación de avaricia ha sido completamente destruida. Porque es lo opuesto de la generosidad es la avaricia. Pero cuando uno ha alcanzado la perfección de la avaricia, cuando ya uno ha trascendido, cuando ya uno ha alcanzado la perfección, cuando uno ha alcanzado la perfección de la generosidad, entonces uno ha eliminado por completo incluso la huella más mínima de la avaricia.
개별 롱제 참아 동바스 개별 누구제 소수 누구제 소수 개매제 소수 타마드 소수 개매제 근데 다 집었다나 개별 개매건데 집었나라 시당 공유하래 했어 버려 전주스면이 안에 Y esta historia del Trimecunde ejemplifica cómo nosotros tenemos que practicar la generosidad. Primero, él le entregó todas las posesiones, toda la riqueza que había en la tesorería del reino. Después entregó la joya, ofreció la joya más sagrada que había en el reino. Después ofreció a sus hijos, después ofreció a su mujer y por último ofreció sus ojos. Por lo tanto, si uno quiere practicar como lo hizo Trimecunde, es así exactamente como debe hacerlo. Esta era la historia que os iba a contar. Y esto surgió a partir de la conversación que estábamos teniendo de que Jesse Tongmesan, el autor del texto, cuando vinieron a robarle, él, dedicando todo, ofreció, practicó la generosidad y lo ofreció todo a los ladrones. Por lo tanto, Jesse Tongmesan le ofrecía todo a cualquier persona que viniera a pedirle algo. Porque él era un bodhisattva, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos desarrollado la mente del despertar en nuestro continuo, cualquier cosa que alguien viniera a pedirnos, nosotros podríamos entregársela libremente. ¿Por qué? Porque si uno ha desarrollado esto, en nuestra mente no habría un aferramiento, este apego que existe a las cosas. Nosotros no nos hemos deshecho completamente de este aferramiento, de este apego a las cosas. Por eso surge este pensamiento que dice, esto para mí, esto yo lo quiero y esto también lo quiero, esto lo necesito. Porque no hemos desarrollado la mente del despertar en nuestro continuo mental. Por eso, si uno desarrolla la mente del despertar en el continuo mental, cualquier cosa que nos pidan, nosotros seríamos capaces de ofrecer sin ninguna duda. Gisela, si ese rey no tenía causas, ¿cómo le roban? ¿Qué se tome samboyura? Con chamchul sembara. Ani con peche cho con chamchul semba yinzam con kuma con mi semba que con la kuma kyara. Claro. Con kuma que kyu sayo mare con chamchul semba je. Con so kare jene con la kuma kyara con kuma kya mi semba que con la kuma kya que kyu kile sayo mare. 건설해서 고마되게 제가 도면 선물라 최순제 미국 망고 중어로다 루당 샤던데다 말은 뭐 필요로 진다게 네 진다게 필요디 고마도 하고지 네 근데 초가 상 거라 이나양 디 콘라 초야기 체드 네즈티 콘라 초야기 체드 콘담부 디 레사워레 랭에바 직사거레 게세 도면 sambu기 랭에바 직사워 내가 뭐 근데 상부사 내가 뭐 말이다 Jesse Tongmesampo no acumuló el karma para que le robaran. De hecho, para que eso le sucediera a él tuvo que acumular karma positivo, karma virtuoso para que eso le sucediera a él. 내가 잘라던 게 필요가 진다게 진다게는 띠 필요디 공주 구마도 하고 아니 쳐야 돼. 저는 그래서 섬에서 하나 내년 사요 말이다. 내 섬 사요. 내주 콘 랭엠바 마세나야 내주 독주 직중유제. 내주 도자지 주마디 kinye lamdo kinye bodi lamla kyuje
찐년디 람로 찐년 람도 람바 전주 선배 찐년 람도 람데 Y ese Tongmesampo no acumuló ningún karma negativo y se dice que acumuló un karma positivo porque aunque esto a nosotros nos parece una condición negativa que le ha aparecido en su camino, él era capaz de transformar esa condición negativa en el camino, de transformarlo en el camino. Al ser capaz de hacer esto, el karma que él había acumulado anteriormente era un karma positivo. 찐년 람도 줘 내가 마음 등을 또도 내 마음 셰프 등을 월 마음 등을 찐년 람도 줘야지 찐년 버티 아 따뜻 문에 다니면 찐년 버티 줄 때 찐년 버티 니 문에 말하면 생각만 찐년 버티 중어디 나랑 레스 도자 말에 레스 상보 쉬우지래 샤스 레 도자 레면 레 상보래 샤 혼자 패터서 상도스 파주주다. Ahora cuando sigamos con los versos va a hablar mucho sobre transformar las condiciones negativas en el camino. Porque cuando esto le sucede a un bodhisattva, el bodhisattva no lo percibe como una condición negativa. Cuando le surge esta condición negativa, piensa, ¡ah, qué bien que me ha pasado esto! Ahora yo puedo beneficiar a los demás con esta oportunidad que se me ha ofrecido. Un bodhisattva supuestamente no ha eliminado todo su karma negativo, ¿no es cierto? No ha purificado todo su karma negativo. Sin embargo, no tiene las causas en su continuo mental para experimentar el sufrimiento. ¿No es así? Por esta transformación mental, por la carencia de aflicciones, pero las causas para el karma negativo siguen estando hasta a los bhumis más avanzados, ¿no es cierto? Para iluminación, creo. Chanchup Senpa Denzo Konzo Momane le mambo sare le duma da mita sayra ani konzo le tsama meba cha yomare ine lengi ba mia gi nuba konzo yomare konzo chanchup senpa inta le mome sabe lengi ba di mia gi nuba yomare min yomare kashe migre mare konzo sa tola lebdu 말아 사 토야 말단 전주 쓰면 내 담보도 사 청남 전도 사 sí es verdad que estos bodhisattvas no han eliminado por completo todo su karma negativo porque todavía son bodhisattvas en los primeros bhumis. Por lo tanto, algunos de esos karmas sí madurarán, otros karmas no madurarán. pendanteda 전주 쓰면 청남 충무디 Por ejemplo, los bodhisattvas en el camino de acumulación, del camino menor de acumulación, todavía tienen causas para renacer en los infiernos. Y estas causas para renacer en los infiernos es karma que acumularon hace muchas vidas. Sin embargo, a pesar de renacer en los infiernos, al ser bodhisattvas en el camino de acumulación, solo experimentan un poquito de sufrimiento. Solo permanecen en el infierno por una duración de tiempo muy breve. Después renacen de nuevo rápidamente en reinos superiores. Debido al poder de la bodhicitta en sus mentes, de la mente del despertar en su continuo mental. Los bodhisattvas, una vez que han perfeccionado la perfección de la paciencia en el camino de en el camino de la preparación, en el camino de la preparación que tiene cuatro partes,
en la tercera parte, que es la parte de haber alcanzado la paciencia, ya no renace más en los infiernos. Un bodhisattva, aunque sea un bodhisattva que está en el camino de la acumulación inferior, todavía puede abandonar la mente del despertar, se puede eliminar, desaparecer de su continuo mental y todavía está el peligro de que caiga en el camino Hinayana. ¿Os cuento otra historia? No. La historia es sobre Vasubandhu. Vasubandhu, el que escribió, compuso el compendio de cognición válida. Y Vasubandhu sabía debatir muy bien, tenía una mente muy afilada y debatía con todos los no budistas. Y parece ser que Vasubandhu vivía en lo alto de una montaña. Durante el día, durante la mañana, bajaba de la montaña y iba a mendigar comida, iba a pedir comida. Y después, una vez habiendo terminado mendigar la comida, se volvía él, subía a la montaña y se volvía. Y Vasubandhu, cuando iba subiendo, había una piedra, y fue en una de las piedras que había en esta montaña que él compuso el verso de alabanza, el verso de homenaje del compendio de cognición válida. Sin embargo, él cuando iba pasando por la montaña lo escribía, pero cuando venía de vuelta ya no había nada, porque los no budistas, cuando veían ese verso de homenaje, corriendo lo borraban. Esto lo hizo 3 veces. Después de la tercera vez, ¿qué hizo Vasubandhu? Que cogió y en la piedra escribió: ¿quién eres? Vamos a vernos las caras y hablamos. Siguió escribiendo, parece que tiene ganas de debatir conmigo, así que veámonos y debatimos. Entonces un día Vasubandhu, cuando iba subiendo la montaña, había ahí una persona esperando. Y era un seguidor de una religión no budista, era un gran experto. Aunque no fuese budista, era muy inteligente, era un experto en todo lo que tenía que ver con el debate y la lógica. Y entonces comenzaron a debatir sobre la filosofía, sobre sus puntos de vista. Y al final, después de mucho debatir, al final este señor, este no budista, acabó perdiendo.
Y este no budista parece que tenía poderes mágicos, y al tener poderes mágicos salió volando hacia el cielo. Y entonces, como salió volando para arriba, Vasubandhu cogió y salió también volando por los aires y fue a seguirlo, y como siguió subiendo por la atmósfera, le decía a Vasubandhu: no sigas subiendo, no te acerques más, porque te vas a acercar demasiado al sol y te vas a quemar. Y este no budista, ¿qué hizo? Abrió la boca y expulsó fuego por su boca. Expulsando fuego le quemó todos los hábitos, toda la ropa se la quemó a Vasubandhu. Y en ese momento Vasubandhu alcanzó el camino de preparación inferior, de acumulación, perdón. Cuando él estaba debatiendo, era un bodhisattva del camino de acumulación inferior. No hacía mucho tiempo que había desarrollado la mente del despertar. Como no hacía mucho tiempo que él había desarrollado la mente del despertar, cuando estaba debatiendo con este no budista, él estaba intentando salvarlo con toda su fuerza. Sin embargo, este no budista, expulsando fuego por su boca, le quemó toda la ropa, y pensó, en ese momento surgió el pensamiento: si un solo ser puede ser tan malo, después de que yo lo estoy intentando ayudar, entonces yo no voy a ser capaz de ayudar a todos los seres. Pensó, en ese momento surgió el pensamiento: si un solo ser puede tener tanto orgullo y tanto enfado, entonces yo, ¿cómo voy a poder liberar a todos los seres? Y en ese momento se sintió descorazonado. Y entonces, ¿qué hizo Vasubandhu? Cogió una piedra planita, y la tiró al aire. Y tirándola al aire dijo: si esta piedra cae en el suelo, abandono la mente de despertar, abandono la bodhicitta. Si no cae en el suelo, no la abandono. Y entonces, haciendo esta oración, la tiró por los aires, pero en ese momento Manjushri llegó y cogió la piedra. En ese momento Manjushri se le apareció a Vasubandhu. Manjushri le dijo: no abandones la mente del despertar, no te sientas descorazonado. Continúa componiendo tu obra, continúa componiendo el compendio de cognición válida, no te sientas descorazonado. Porque si continúas componiendo tu obra, en el futuro va a beneficiar a miles, cientos de miles, millones de personas.
como de autores. Y si la continúas escribiendo, si la continúas componiendo, eventualmente vas a alcanzar la iluminación. Así que al final Vasubandhu no abandonó la mente del despertar. Continuó componiendo su obra, el compendio de cognición válida. Y entonces Vasubandhu cogió a este no budista y lo metió en la biblioteca, donde había muchísimos libros budistas. Entonces Vasubandhu cogió a esta persona, lo metió en la biblioteca y se dice que en ese momento, de todos los libros que estaban en la estantería, uno de los tomos se cayó. Y al caerse de la estantería, este señor se puso a leer y se puso a estudiar este tomo. Y se dio cuenta de lo que decía ahí, que lo que decía ahí era cierto. Entonces, sintiéndose culpable, sintiendo arrepentimiento por lo que había hecho, se convirtió al budismo. Por lo tanto, hubo una conversión. Del no budismo pasó a ser budista. Cuando era no budista le decían el no budista Tayan. Tayan, el no budista. Y cuando se convirtió en budismo, se convirtió al budismo, se convirtió en el maestro Tayan. Ya acabo de contar la historia, lo dejamos aquí por ahora.